9 de la mañana con 8 minutos. ¿Ha escuchado usted hablar del dióxido de carbono? Sí, seguramente, y varias veces que escuchamos dióxido de carbono se nos paran los pelos de punta. Pero el dióxido de carbono es parte de nuestro entorno, está en el aire. El asunto es para qué puedes utilizarlo. En medicina se utiliza, por ejemplo, como agente para cirugías, para contrastar radiología, para varias cosas se utiliza. Hay láser de dióxido de carbono, pero solemos relacionar el dióxido de carbono como algo malo. Sí, tiene muchas cosas malas porque su excesiva emisión determina el efecto invernadero, por ejemplo. Sí, ese efecto que hace que los rayos del sol lleguen, reboten y el efecto invernadero haga que tengamos un calentamiento global en el mundo. Por eso hay que tener cuidado. ¿Sabe quién ayuda a que el dióxido de carbono sea menos letal? Los bosques andinos, ¿sí? Los bosques andinos. Ese bosque que está desde el norte de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Bosques andinos. ¿Qué hacen con el dióxido de carbono? Es un sumidero, es una especie de cañería que agarra el dióxido de carbono y lo bota donde debe estar. Lo recicla en la atmósfera, pero deja de estar prácticamente dañándonos. Tenemos en línea a don Francisco Medina, que es el director regional para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, del programa Bosques Andinos, del BETAS. Aquí le voy a dar los muy buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes y a los oyentes de Radio Fides. Gracias. A ver, cuénteme, usted es el director de Bosques Andinos. ¿Qué es un bosque andino? Bueno, sí, soy el director regional del programa Bosques Andinos, que justamente busca reducir la vulnerabilidad al cambio climático de la población que vive en y alrededor de los bosques andinos. Los bosques andinos están distribuidos en los Andes y los consideramos entre los 1000 metros hasta los 5000 metros y un poco más en algunos casos, en ambos lados de la cordillera, ¿no? Tanto en la vertiente que va hacia el occidente como en la vertiente que va hacia el Atlántico. Y para reflejar un poco la importancia que tienen los bosques andinos para las ciudades y las poblaciones que dependen de ellos directa o indirectamente. Estoy con el audio todavía, ¿sí? Bien, una maravilla. Pensé que se me había cortado. Lo que pasa es que don Francisco Medina está en el Perú. Bien, en ese contexto de bosques andinos, el concepto es bueno, el que es recogido, por ejemplo, de los informes que llegan a ustedes, que en los bosques andinos se han convertido una suerte de sumidero de todo lo que es el dióxido de carbono, ¿o qué utilidad más se le da? Efectivamente, lo que has mencionado es algo importante de resaltar, que suma a lo que ya de por sí la población que vive cerca depende de los bosques andinos, ¿no? Los bosques andinos dan bienes, ¿no? Dan leña, dan plantas medicinales, permiten que el agua de la lluvia no erode el suelo y la dejan resbalarse y luego filtrarse al suelo y que cuenca abajo, entonces podemos ver luego imanantes, empúqueos. Los bosques también permiten de hábitat para especies silvestres que nosotros nos regocijamos al verlas, sirven también para recreación, un viaje, un paseo por los bosques y llenarse de energía. Pero es importante también como sumideros de carbono. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las plantas captan carbono porque necesitan el carbono para producir sus nutrientes y sus tejidos, ¿no? Los tejidos de los árboles, de las plantas. Y los bosques andinos actualmente
hemos hecho algunos estudios a nivel regional y son un potencial inmenso para capturar carbono, inclusive en términos de tiempos, porque frente a los amazónicos, que ya los bosques amazónicos son bosques maduros, que ya han alcanzado un clímax de composición, entonces los estudios muestran que ya hay una especie de lo que produce un bosque andino y de CO2 y lo que absorbe de CO2 el bosque amazónico, disculpen, ya está casi a cero. Mientras que los bosques andinos, justamente por esta dinámica de los bosques de seguir creciendo, de haber sido fragmentados, pero continúan siempre eh, creciendo y fortaleciéndose a través de las medidas de restauración o de conservación que se hacen, entonces están en pleno crecimiento, ¿no? Esta dinámica de crecimiento significa que necesitan carbono, necesitan secuestrar carbono para poder continuar. Entonces, ahí hay una potencialidad que debemos de fortalecer a través de la restauración, a través de la reforestación con especies nativas, a través de la conservación de aquellos bosques de los cuales nosotros tenemos, ¿no? En todos los Andes, los bosques andinos están distribuidos en parches, en algunos casos sí hay algunas áreas grandes, pero siempre están dentro de un paisaje en donde está el hombre con sus sistemas productivos, donde está el hombre con sus pueblos o sus asentamientos, y al costado está el bosque y con otros ecosistemas. Entonces, para conservarlos necesitamos que el hombre, esa población, esa sociedad, sea consciente del valor que tienen los bosques. Y además de los servicios, como decía, que brindan, la captura de carbono se convierte también en una oportunidad para enfatizar en los bosques andinos, ¿no? Darles un valor que ya tienen, pero un valor más, porque actualmente los bosques andinos están como un poco relegados frente a los bosques amazónicos. Ahora bien, en este contexto, la altura juega un papel fundamental. El bosque andino está situado por ahí, por encima de los 2.800 metros. No creo que le guste hablar mucho de la altura a don Francisco, dado que ayer por la altura le hemos ganado al Perú, pero ese es otro tema. No, ok. Perdón, No, disculpa si me salió. ha sido un partido luchado y así es el fútbol. Así es, sí. Pero en todo caso, el bosque andino agarra el carbono, como dice usted, es esencial. Pero hay gente que dice el bosque amazónico agarra más carbono, pero eso puede ser contraproducente también. Por eso la importancia del bosque andino. Sí, como decía, todos los vegetales, las plantas, los árboles necesitan carbono. Obviamente, en términos de superficie, los bosques amazónicos son mucho más que los bosques andinos, ¿no? Esa cantidad de bosque amazónico que Sudamérica tiene y que todos los países, a excepción de Chile, tienen una pequeña influencia de los bosques amazónicos, nos hace ver de que efectivamente hay una captura de carbono por cantidad, ¿no? Comparado con el área que ocupan los bosques andinos, definitivamente la Amazonía tiene mucho más área. Pero también la Amazonía está en una constante deforestación, ¿no? El ritmo de deforestación en la Amazonía es inmenso, está por los millones de millones, ¿no? En los bosques andinos, que actualmente entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, tenemos 31 millones de hectáreas, ¿no? 31 millones de hectáreas que están cerca a ciudades, cerca a la población, y que, como decía, además de captar carbono,
también brindan servicios ecosistémicos, como les llamamos los biólogos, los ecólogos, y ya está muy en boga esos términos, porque permite que algunos pueblos tengan agua, que permite que algunos pueblos disminuyan el riesgo de desastres, porque los árboles fijan el suelo, permiten que no haya estas venidas, estas aludes. Entonces, los bosques tienen un rol importantísimo. Y, y los bosques andinos tienen esa flexibilidad, ¿no? De entre los 1000 metros, uno ve bosques enanos, bosques alrededor de las riberas, creciendo el molle, el chilca, y luego tenemos en las zonas altas cerca a los nevados, ¿no? Nuestra queuña, queñual, el colle, que son justamente especies que están ahí y que adaptadas a esta altura igual siguen captando carbono y fijándolo en el suelo, ¿no? Y al fijarlo en el suelo permiten también que otras especies, otras plantas crezcan. Entonces, cuando uno entra o va a un bosque de queuña, va a un bosque de colle, ve vegetación, ve plantitas, ve orquídeas, ve aves. Entonces, es otra dinámica. Y hay que entender que es otra dinámica y hay que entender su importancia frente a los bosques amazónicos, ¿no? Los bosques amazónicos son importantes, pero también si los consideramos en cuanto a población que depende de los bosques amazónicos o población que depende de los bosques andinos, vamos a ver que en los Andes las poblaciones dependen mucho más, ¿no? Porque los Andes están mucho más poblados que la Amazonía. Entonces, es importante entender esta dinámica del hombre y los bosques, ¿no? Si el hombre contamina, si el hombre con sus industrias genera dióxido de carbono, los bosques están ahí para capturar, están ahí para poder permitir además disminuir ese dióxido de carbono. En los bosques andinos también deberíamos estar promoviendo la reforestación y la restauración. Bien, don Francisco, debo ir a un cortecito chiquitito. Luego del corte le voy a preguntar directamente. La gente en la ciudad de La Paz, por ejemplo, donde tengo la audiencia en este instante, dice bosques andinos y eso está lejos y no me importa mucho y se encoge de hombros, que vean los de yungas, etc. Creo que nos afecta a todos, pero luego los mensajes le consulto. Bien, estamos en el Café de la Mañana, aquí en Radio Fides. Estamos hablando con Francisco Medina, que es el director regional del programa Bosques Andinos del Betas. Él está en el Perú. Aquí en las ciudades somos muy cómodos y decimos, caramba, bosques andinos son el sumidero del dióxido de carbono y a nosotros, ¿qué nos importa eso? Es un problema de algo muy lejos y creo que no es así. Creo que nos afecta a todos. Sí, efectivamente. Muchas veces y en muchas ciudades que tienen el bosque un poquito más lejos, creen que el efecto del bosque no influye sobre ellos, ¿no? Pero los bosques regulan el clima, el clima alrededor. Los bosques regulan el flujo hídrico, ¿no? Si no hubiesen bosques en las partes de arriba, en las cabeceras de cuenca, en las cotas divisorias de agua, tenga por seguridad que muchas de las ciudades no tendrían agua, ¿no? Porque no solo los bofedales o los osconales cumplen una función de captación de agua, sino los bosques. Y los bosques, inclusive con esta potencialidad de filtrar el agua y nutrir la napa freática, que es esta agua subterránea que nuestros cerros transcurren y los llevan hacia otras zonas más abajo, ¿no? Entonces, los bosques andinos son importantes para la cuenca alta y para la cuenca baja y media. Y es así que en otros lugares ya hay esquemas en donde los pueblos de las cuencas de abajo retribuyen
a las comunidades de arriba, de la cabecera de Cuenca, con un pago en la tarifa del agua o con un incentivo para conservar o restaurar los bosques andinos, ¿no? Estos mecanismos de retribución, como se les llama, o pagos por servicios ambientales, constituyen un incentivo para conservar los bosques a cargo de muchas veces de comunidades, ¿no? En la región andina, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, hay comunidades que son propietarias de la tierra y que la cuidan y que la conservan en cierta medida. Pero también, eh, así la ciudad no esté cerca al bosque, estamos hablando de todo un paisaje, un territorio, ¿no? Y la función de las autoridades dentro de ese territorio es justamente velar porque estos ecosistemas, todos los ecosistemas, mantengan su dinámica natural, sus procesos ecológicos normales, naturales, de tal manera que, por ejemplo, en Bolivia sí hay una norma que protege a los bosques andinos. El tema es cómo es que esta norma se está cumpliendo, cómo es que esta norma se está promoviendo para seguir conservando, para que las comunidades o las personas que están cerca de esos bosques los puedan mantener, ¿no? Y que esos bosques sigan siendo bosques. Bien, don Francisco Medina, muy pedagógico hablar con usted. Espero que no sea la última y esperamos también que se venga un ratito a Bolivia y vamos a estar felices de tenerlo y poder entrevistar sobre este tema que a mucha gente no le da mucha bola. Bosques andinos, dióxido de carbono, calentamiento global. Ahí se está formando una conciencia indudablemente, pero qué difícil, seguimos contaminando. Un abrazo muy, muy, muy grande, y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, estamos a su disposición y los invitamos. Mañana, el miércoles, va a haber un webinar a las 10, a partir de las 10 de la mañana, y pueden visitar nuestra página www.bosquesandinos.org, y también, si quieren, algunos son fanáticos de la realidad virtual, pueden buscar en la página web www.andeanforests.org y van a ver los bosques andinos de Sudamérica en realidad virtual. Un gusto. Bien, una maravilla. Gracias por la información. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, ahí está. Nos encantan los medios de comunicación ser tan absolutamente inmediatistas. Decir, el paro es importante, el paro indudablemente es importante, pero esto es más importante porque hace a su vida, a la de sus hijos, a lo que estamos respirando, muy, muy importante.